las estrategias para el desarrollo de la competencia, en este caso del área curricular de educación para el trabajo, ¿no? Ese es el marco que vamos a de conversar, dialogar el día de hoy. Obviamente está todo esto enmarcado en el CNEP. La estrategia para desarrollar la competencia es el proyecto, ¿no? Es el proyecto de emprendimiento económico o social. Ese proyecto en realidad es la estrategia que agrupa a otras estrategias mucho más centradas ya en el desarrollo de las 5 etapas de ese proyecto. Cada etapa tiene a su vez, vuelvo a repetir, sus propias estrategias. Son 5 etapas. La primera etapa es la etapa de la creación, que nosotros la podemos relacionar con el yo puedo, porque ahí se refiere fundamentalmente al ser. La etapa de creación, yo creo. La etapa de planificación, yo planifico. Luego viene yo ejecuto y luego viene yo evalúo. La pregunta fundamental que hay que trabajar es de qué estrategias podrías aplicar en la etapa de preparación, ¿no? En la etapa que dijimos que es la etapa que corresponde al ser, ¿no? Al yo puedo emprender. Los estudiantes, los chicos y las chicas tienen que prepararse. Tienen que prepararse en primer lugar, pues formando el equipo con el que van a trabajar. Hay varias estrategias relacionadas cómo yo puedo conformar los equipos. Los equipos pueden conformarse, por ejemplo, por inquietudes comunes que puedan tener ellos con respecto a un determinado problema que puede existir en la localidad. Luego empiezan, obviamente, a estructurarse a través de una estructura donde vas a tener tú ahí al que va a conducir el equipo y también a las personas que van a desarrollar los roles que le corresponde a cada integrante de ese equipo. No significa de que si alguien tiene el rol, por ejemplo, de las finanzas, sea el único que tenga que ver con las finanzas. Ese es su rol, pero todos pueden apoyar. En esa etapa también ya he conformado el equipo. Ahora pues hay que ver qué problemas vamos a trabajar. Ahora, esa problemática es la primera idea básica, fundamental, para que después esa problemática la vayan afinando, porque ellos consideran que ese es un problema, tienen cierta información, no la tienen plenamente, porque cuando ya van a hacer la siguiente etapa, en este caso ya del ISAE, porque lo que estamos hablando es la etapa de los proyectos, no estamos hablando de la etapa de las fases del ISAE, estamos hablando de la etapa del proyecto, y esta etapa del proyecto tienen que, pues, vuelvo a repetir, empezar a ubicar el problema que ellos pretenden abordar. Esta comprensión del problema es vital, es fundamental. Los chicos y chicas son los que tienen que, pues, identificar el problema. Ellos tienen que, en razón a sus gustos, intereses, el campo de interés que están preocupados, obviamente van a consensuar. Los 5 tendrán de repente algunos puntos de vista diferentes, pero al final van a tener que consensuar y van a decir, bueno, podríamos nosotros resolver este problema que se está planteando. Pero ¿cómo hacen los chicos para que formulen el problema? Desde el planteamiento del problema, el problema tiene que ser planteado por los estudiantes. Ellos son aquellos que se van a apasionar posiblemente por ese problema que quieren resolver ellos, porque ese problema nació de ellos. Es una situación significativa que tiene significado, que tiene sentido para ellos, para los estudiantes.
No es el problema que decide, profesor. Es como los chicos más bien deciden cuál es el problema que van a presentar al docente para que ellos después luego continúen con todo el proceso de plantear soluciones a ese problema. Y para eso, lógicamente, el problema tiene que tener ciertas características que el docente va a tener que orientar, ¿no? Por ejemplo, un problema no es la falta de alumbrado eléctrico. No se puede plantear de esa manera, ¿no? Porque la falta de alumbrado eléctrico se soluciona inmediatamente, porque tú dices que lo que está faltando es alumbrado eléctrico, pongo el alumbrado eléctrico y ya está solucionado el problema. Eso no sería problema. Un problema correctamente enunciado permite, pues, plantear varias alternativas, así como yo decía, ¿no? Falta de iluminación significa de que me puedo iluminar por diferentes modos o equipos, etcétera, ¿no? O sea que no tiene que estar planteado directamente como que pues hay una sola solución y que no hay otras alternativas. Cuando un problema no tiene solución, entonces no es problema también, ¿no? Es lo que también se comenta, ¿no? Si hay algo que no tiene solución, como la muerte, pues ya eso no es problema, porque no tiene solución. Los problemas, lógicamente, pueden ser alcanzables, solucionables. Alcanzables, digo, en razón también, ya en este caso, al grado de estudio que tienen los chicos, están en el primer grado, en el segundo. ¿Cuál es la complejidad de ese problema? Debe estar adecuado también al grado, ¿no? O sea, es alcanzable, porque no pueden plantearse también problemas tan complejos que nunca lo vas a alcanzar, ¿no? O sea, que ese es otro problema. El problema de la paz mundial o el problema del hambre. O sea, son dimensiones muy inmensas que obviamente pues ese abordaje no es correcto, ¿no? O sea, tiene que ser mucho más alcanzable, que efectivamente se pueda encontrar soluciones alternativas. También cada proyecto de emprendimiento debe comenzar abordando pues un problema específico y planteándose una pregunta que es más pues movedora, digamos, para la acción. Esta pregunta es ya lo que venimos también conversando en anteriores oportunidades, es cómo podríamos nosotros resolver tal problema, ¿no? Eso tiene una connotación, es una técnica en realidad. Cuando decimos cómo, es porque estamos conscientes de que hay alternativas, de que hay varias alternativas de ese cómo. ¿Cómo? No me da una solución inmediata. Entonces, por eso esa pregunta es valiosa, porque en realidad es una técnica. ¿Cómo podríamos nosotros, o sea, es el equipo, es el conjunto en este caso, de los participantes de ese equipo? Seguimos ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, continuando con esta etapa de preparación, ¿no? Los roles de cada integrante del equipo. Estos roles pueden ser rotativos. De repente, en un proyecto se puede trabajar asumiendo determinados chicos el rol correspondiente, pero que en el próximo proyecto esos roles pueden intercambiarse, ¿no? O sea, que ya no es el mismo estudiante, sino de repente otro estudiante asume el otro rol que él no asumió en la otra oportunidad, pero que ahora lo va a asumir, y al revés, ¿no? El otro pasa al otro rol. Estas estrategias sirven para aprendizaje. El proyecto puede terminar en un fracaso, ¿no? El proyecto que han planteado un determinado grupo de estudiantes puede terminar en un fracaso económico, pero no es el fracaso económico digamos, tan preocupante, porque puede terminar en un éxito de aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos? ¿En qué nos hemos equivocado? Aprender del error, como dice el CENEP, que es al final la intencionalidad del proyecto en general y de todas las estrategias que se emplean. En esta estrategia que estamos hablando, por ejemplo, del equipo,
estamos desarrollando habilidades de saber trabajar en equipo. No se organizan simplemente porque, bueno, o se dijo, el minero dice que sean en equipo y que sean 5, y ahí, bueno, hay que cumplir con eso. No, absolutamente. Lo que el docente tiene que comprender que para que los chicos y chicas desarrollen habilidades de trabajar en equipo, no hay otra de que trabajar en equipo. Otro de los temas que, bueno, es el nombre del equipo. También hablamos posiblemente de los colores del equipo, posiblemente hablamos también de la música o del lema que puede tener un equipo. Los equipos siempre se identifican con algo que les da la identidad de conformar un equipo. Uno de eso es el nombre, ¿no? Pues eso lo podemos ver pues en los equipos deportivos, por decir algo, ¿no? El equipo de la U, el equipo de Alianza, tienen sus propios colores, tienen sus propias barras, sus propias canciones, sus propios ídolos. Entonces, eso haciendo una analogía, en el caso de los chicos también, pues, tienen que identificarse con algún nombre, identificarse con algún líder, en este caso que estamos en el área de educación para el trabajo, con algún líder emprendedor, pero son ellos los que deciden. Y así, y lo otro, que bueno, queremos aprovechar este diálogo también para hablar sobre el mantra. ¿Qué entendemos por mantra y por qué enfatizamos el tema del mantra? Es importante que cuando se trabaja el mantra, ¿no? O sea que no es una frase mágica, pero sí tiene algo de magia el decir somos creativos, porque nos sentimos que somos creativos, estamos en modo creativo y siempre las cosas que hacemos y tratamos de hacer deben ser creativas, distintas, innovadoras. Como podemos poner, obviamente, otros nombres, pero que efectivamente puedan representar lo que queremos dar el mensaje hacia la organización en su forma interna, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el mantra, ¿no? Ahí acá hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, de Nike, ¿no? El auténtico rendimiento deportivo. Entonces, todos los trabajadores, todos los que están en esa institución o esa empresa, están pensando que todo lo que hacen hay que tener un auténtico rendimiento deportivo porque es la implementación de las zapatillas, digamos, en este caso, de la calidad de las zapatillas, puedan influir en los compradores de tal manera que siempre piensan, bueno, Nike me favorece efectivamente en ese rendimiento efectivo. Es una frase que incentiva a lograr productos que reflejen un auténtico rendimiento. Como dije, esto está relacionado hacia un mensaje, hacia el interior de la organización. Seguimos. Otros ejemplos, ¿no? Bueno, el más conocido de Apple, ¿no? Piensa diferente. Y Apple siempre ha pensado diferente. Los celulares que tenemos el día de hoy fue gracias a que pensaron diferente cómo se comunican las personas. Piensa diferente. Haz algo diferente. Y eso diferente fue justamente pues los celulares que tenemos ahora, ¿no? Se pensó diferente. Estos ejemplos del mantra nos significa de que para que efectivamente los chicos, cuando conformen sus equipos, cuando integren sus equipos, también piensen en un mantra. Y ellos verán algunos ejemplos y ellos al final asumirán para todo el conjunto de los 5, si son los 5 integrantes del equipo, para los 5, un mantra, ¿no? Que pueda, pues, consensuarse entre ellos y decir, nuestro mantra es esto. Y luego también en esta etapa de la preparación del proyecto,
pues hay que ellos buscar un personaje, como ya lo dije, un personaje que sea el símbolo, que sea el modelo que ellos quisieran seguir. Pero algunos pueden decir algún emprendedor, pues, de su comunidad, que también es la elección de ellos. O puede ser a nivel nacional, también es la elección de ellos. Sigamos. Ahora ingresamos a la etapa de creación y la pregunta dice, ¿qué estrategias podrías aplicar en la etapa de creación? ¿No? ¿Y por qué? Lo dicen, por ejemplo, aquí, ¿no? Consolidar por medio del Lean Canvas, ¿ok? Otra respuesta nos dice las fases del Design Thinking y las etapas del Lean Canvas, ¿no? Técnica Scamper, revisar el proceso de la entrevista de los pobladores de una cualidad, estrategia lluvia de ideas, malla receptora de información, las fases de Design Thinking, las fases de la metodología de Startup. Bien, muchas gracias, apreciados especialistas. Continuamos con la presentación. Y en la etapa de creación, efectivamente, vamos a utilizar, pues, en este caso, la metodología del design y sus 5 etapas, pero también porque seguimos creando, vamos a utilizar también el Lean Canvas como parte, efectivamente, de la continuación de la creación. En esa parte estamos creando. Y aquí también hay que tener en cuenta, pues, que la metodología del design tiene sus instrumentos propios del design. Voy a hacer una encuesta, podría ser de repente válida en otra metodología, pero la metodología del design está mucho más centrada, digamos, en la persona, y a través de la entrevista, por ejemplo, no solamente uno pueda escuchar lo que dice la persona, sino también ver los gestos, ¿no? El lenguaje corporal que puedan tener las personas. Entonces, eso significa de que, pues, una entrevista es mucho más potente que un sí o que un no de un posible cuestionario. O puede ser un focus group donde también tiene sus limitaciones porque las personas en el focus group a veces ya responden, algunas empiezan a tomar la palabra y pues todo el mundo le sigue y entonces se pierde la posibilidad de hacer una entrevista mucho más personalizada, donde la persona pueda expresarse o tú puedas después ya deducir, puedas efectivamente llegar a conclusiones a partir de la entrevista. Pero esta se complementa con la observación, que también es muy importante, donde la persona que puede estar observada puede saber que la estás observando, que es bueno también, pero también puede ser una observación que la persona que está siendo observada no sabe la presencia del observador y entonces actúa con mayor naturalidad y pues efectivamente en esa naturalidad que se expresa puede hacer que haya cosas que corregir y que mejorar. Entonces, el design en esta etapa, pero de forma general, en la etapa de creación, ya dijimos, ya ustedes lo dijeron, son 2 metodologías que hay que utilizar. Ahora, en cada metodología tenemos obviamente sus pasos. Ya dijimos que en el design tenemos las 5 etapas o pasos que podría ser, pero más le llamamos como etapas. Y en el Lean tenemos los 9 bloques del modelo de Lean Canvas. Entonces, ambos se articulan y ya estaríamos listos para la otra etapa que también la vamos a comentar igual que la estamos comentando con ustedes. Seguimos. El design tiene una particularidad que pues ya lo dije, tiene sus 5 etapas. Ahora, aquí hay un tema bien importante, porque se acuerdan de que hablamos en la primera etapa de preparación, que también que había que definir el problema, pero las soluciones que traen el design es soluciones innovadoras, creativas.
O sea, la estrategia para desarrollar un pensamiento, y esto va ya al tema del aprendizaje, para desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, la metodología más adecuada es el design. En el design vamos a emplear todas estas técnicas creativas que ayudan a los chicos en sus pensamientos creativos. Ellos son los que tienen, los chicos son los que tienen, las personas son las que tenemos los pensamientos, ¿no? Ahora las técnicas te ayudan a que pues desarrolles ese pensamiento creativo, te dan otras perspectivas de mirar un problema de varias otras formas, y eso es el valor de justamente de esta etapa de CREA. En sus 5 fases, ¿no? La primera, pues, tú pues has planteado el problema, entrevistas, pues observas. Con esa información que tienes pasas a la fase de definición, ahí sistematizas la información y generas al final el verdadero desafío, el verdadero problema que ya te has alimentado con la información, y lo que pues habías planteado al inicio ha mejorado, y ahora sí vas a tener un problema definitivo final que voy a pasar a la etapa de creación. En la etapa de creación voy a pretender buscar diferentes soluciones alternativas creativas. Al final voy a seleccionar una de ellas y eso lo voy a pasar, porque todo eso está en ideas creativas. Al final lo voy a pasar del pensamiento hacia la representación, y ahí voy a desarrollar en los chicos el pensamiento visual, cómo expreso mis ideas a través de pues una expresión gráfica. De ahí estamos ya en la representación de la idea a través del prototipo. El prototipo se va mejorando, conversando con las personas que quieren colaborar contigo, diciéndote algunos consejos por la experiencia, y tú estás pretendiendo, lógicamente, hacer una cosa innovadora, porque para que hagas una silla, que es una silla común, no necesitas el design thinking, porque siempre lo han hecho y hay un modo, hay un procedimiento, hay un proceso, y eso termina, ¿no? Termina una silla como tantas sillas anteriores que existen. Solamente sería válido aplicar el design cuando esa silla va a ser totalmente, o bueno, parcialmente, incluso diferente, innovadora. Bueno, estamos en la etapa de prototipado. Ya se ha mejorado el prototipo inicial, porque hay también un proceso, ¿no? Inicialmente simplemente lo dibujo en una servilleta, puede ser mi idea, lo represento, pero luego lo voy mejorando, voy consultando, y puedo terminar de repente haciendo ya una maqueta, un prototipo. Y aquí también hay otro tema, ¿no? O sea, que dependiendo de si es un servicio o si es una producción, los prototipos varían, ¿no? O sea que existen varias formas de hacer prototipos, no existe una sola forma. En los servicios, por ejemplo, en un restaurante es totalmente distinto, porque no voy a hacer una maqueta de restaurante, salvo que quisiera transformar la estructura, el edificio, qué sé yo, ¿no? Pero si apunto al servicio del restaurante, yo tendría que aplicar pues algunas técnicas como juego de roles, por ejemplo, que podría ser muy adecuada para pues ver efectivamente el movimiento de los clientes, el movimiento de los mozos que atienden a las mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un tema importante que pues se debe tratar. Y luego pasas al tema de la evaluación. Y ahora sí, ya pasaste del tema de la consulta, de las personas que dijeron mejor esto, mejor el otro, etcétera, y pasas al tema de la evaluación. En el tema de la evaluación, por ejemplo, ya es el tema de que personas que no necesariamente han estado en la etapa del prototipado, son personas expertas que conocen el tema, o personas que puedan efectivamente operar, digamos, lo que, bueno, como estamos en el ejemplo del restaurante, y venir de repente clientes en sí mismos, si van a, pues, si funciona la nueva propuesta, ¿no? Aquí ya tenemos las 5 fases que ya lo comenté.
sigamos. Esto es la fase empatizar, que también la hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, de la etapa B, la etapa C, registro de las necesidades recogidas aplicando la técnica de la entrevista, que ya la comentamos. Por ejemplo, las necesidades recogidas, cómo puedo yo trabajar una observación y cómo puedo recoger, digamos, el dato de la observación. Hay técnicas, ¿no? La técnica de la mosca en la pared, por ejemplo, que dice, no, es que efectivamente, ¿no? En este momento, de repente, en el techo que yo estoy conversando con ustedes, hay una mosca que está mirando, yo no me doy cuenta. Es igual, pues, cuando esta técnica le llaman a un observador que está de incógnito, ¿no? O sea, que no reconoce la presencia del observador.